Bienvenidos todos, un gusto estar aquí y un gusto saludarlos y que nos acompañen en este diálogo sobre la sabiduría de los ancestros. Ser capaces de reconocer la sabiduría de los ancestros finalmente nos va a ayudar a tomar los recursos y aprender a saber qué hacer en los momentos como los que vivimos, ¿no? En los que necesitamos tener toda la fuerza que nos han podido haber dado todos los que vinieron antes y ya tuvieron las experiencias y nos han ido facilitando la vida, entregándonos sus recursos, solo que a veces lo olvidamos y no nos damos cuenta que podemos contar con ellos y traerlos de nuevo al corazón, ya sean los ancestros que ya no están o los que hoy en día todavía siguen cuidando las tradiciones y las costumbres ancestrales, que son muchas las etnias en el mundo que todavía mantienen la conexión con los ancestros. Y esta invitación a Mireia, de verdad es un gusto. Mireia la conozco hace algunos años, sin embargo, de mis grandes emociones fue cuando en algún momento Joan Garriga me llamó y me dijo, Mireia va para tu tierra a estar con los mamos en la Sierra Nevada, que es muy cerca de donde yo vivo. Y le dije que tú conocías y que era en la zona donde vivías. Me dio mucha emoción saber que estuviera interesada en conocer también esta parte nuestra, ¿no? Y compartir con ellos su sabiduría. Y realmente es esto, es los que estamos en este oficio y en esta mirada, siempre estamos buscando entender y aprender de los ancestros. Entonces, Mireia, bienvenida, de verdad que es un gusto, además una mujer que admiro mucho con toda su apertura como mujer en los temas que trabaja porque resuenan mucho con mi corazón respecto a poder ver que las mujeres necesitamos volver a ponernos aquí al servicio de la tierra, de la madre, de la vida, en lo femenino, abrir el corazón, ¿no? Entonces, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, ¿ya? ¿No? A mí me sorprendió que me invitases a mí, que yo soy europea, a hablar de cosas de tu tierra, ¿no? Pero cuando me dijiste eso, que tenía que ver con que yo había venido, pues me parecía una buena idea. Yo estoy aquí para dar el contrapunto desde otro lugar y encantada y feliz de que se haga eso y de que tú me hayas invitado, ¿ya? ¿Sabes? Sí, ¿sabes una cosa? Mañana en Colombia se celebra el Día de la Independencia. Y cuando coincidieron las fechas con esto, yo pensaba, es increíble la reconciliación que vamos logrando, porque la cultura indígena y el encuentro de la conquista que venía de España y todo esto que en un tiempo dio la sensación de separatividad, fíjate cómo lo hemos ido reconciliando y conectando, que hoy en día está la mirada de venir a los indígenas y de los indígenas a acoger y de cómo somos una unidad en todo esto. Ya las fronteras mentales que teníamos al no reconocernos los unos a los otros, cómo se van soltando, ¿no? Y es parte de lo que ellos como guardianes de la tierra nos han ido entregando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué te trajo? ¿Qué te trajo a los indígenas? Cuéntanos. ¿Qué me trajo? Sí. Pues el buscar y, bueno, y encontrar una manera de ver el mundo distinta de la manera en que vivimos, porque tal como nosotros vivimos, bueno, y más aquí en Europa, tan alejados de la naturaleza, es como, hay siempre como una búsqueda de ir a buscar a las personas que sí que están integrados con la naturaleza, que sí que viven la naturaleza, ¿no? Y después, nosotros aquí hemos desarrollado muchísimo la parte técnica, tecnológica, racional, hemos puesto orden en lo natural, ¿no? ¿Sí? Entonces, encontrar personas que eso no es lo principal en su vida, sino que lo que han desarrollado es otro saber que tiene que ver más con lo energético, con cómo comunicarse, casi como sin palabras, de resolver las cosas mediante la paz, mediante los acuerdos. Todo eso para mí es, bueno, súper valioso y súper interesante. Y por otro lado también, yo creo que en la Tierra ha habido civilizaciones mejores que la nuestra. ¿Sí? Que no porque ahora lo hayamos invadido todo,
creamos que somos los más avanzados y los mejores, ¿no? Y para mí esa sabiduría, en algún aspecto, es mejor que la que nosotros hemos creado, porque nosotros estamos acabando con la naturaleza, ¿sí? Y eso me trajo, la verdad, esa búsqueda. Maravilloso. La verdad, ellos, la Sierra Nevada, no solamente hay 4 etnias, para los que de pronto no conozcan mucho de esta zona, igual son muchas en Colombia. De pronto va a entrar un poquito más tarde, ojalá entrar a medio. Aquí está Casu. Casu nos puede contar, si quieres Casu nos los escribes en el chat, cuántas etnias son, porque Casu pertenece a la comunidad aroaca y están los Kogis, los aroacos, son 4 etnias en la Sierra Nevada. Y la Sierra Nevada se considera el corazón del mundo. Y estar en ese lugar, realmente cuando uno sube, la montaña tiene una energía infinita, pero la humildad del corazón de las personas que allí habitan y la forma realmente de tener una cosmovisión tan amplia, yo no he tenido sino aprendizajes de sabiduría con ellos que no los logré en la universidad ni con una maestría muchas veces. Nosotros creemos que es lo cognitivo lo que nos crece, nos da conocimiento y realmente no tiene que ver con esto necesariamente, es con lo simple, con la sabiduría del corazón y nos las entregan, ¿sabes? Yo recuerdo una vez que vino a casa, en algún momento yo los conocí hace muchos años, como casi 25 años que tengo relación con ellos, empecé a subir a la montaña y cuando ellos necesitaban bajar a Barranquilla para ir a algunos sitios sagrados donde hacían sus pagamentos, o sea, sus ofrendas, sus honras, ir a entregar gratitud, ir a hacer reconciliación con la tierra que estaba en ese momento de pronto descuidada o maltratada y tenían que hacer algún tipo de proceso, venían a casa y bueno, los acompañaba y aprendía de ellos en esto. Y en una ocasión vino una mamá y nos fuimos a la playa, ella no había bajado nunca de la montaña y de golpe estaban unos pajaritos en el piso y uno iba adelante y el otro atrás. Y entonces uno cogió un palito y ella vio cómo se interactuaron y él voló y ella dice, mira cómo él fue a encontrar lo que necesitaba para su casa, pero no lo hizo solo, enseñó al pequeño. Ella no hablaba español, todo esto me lo traducían porque ella era una persona que nunca había bajado de la montaña, pero toda su observación estaba en ir entendiendo lo que iba pasando con la naturaleza. Yo tenía los mismos pájaros al frente y jamás se me había ocurrido pensar que estaban en un proceso de aprendizaje y de comunidad en ese momento y ella estaba viéndolo. Entonces realmente creemos que sabemos, pero lo esencial se nos escapa, ¿no? Y con ellos uno aprende a mirar hacia lo esencial. Sí. Tú tuviste Sí. probablemente experiencias de estas con ellos, ¿no? De ver Sí, esa manera de ir decodificándolo todo, ¿no? De ver lo sutil. sí, sí. Yo conviví con ellos no muchos días, 3 o 4, ¿no? Y la verdad es que estar conviviendo con ellos en su casa, en su tierra, ¿no? A mí me daba mucha seguridad, una sensación de estar en un lugar súper limpio, ¿ya? A nivel energético, una sensación de que ahí podía pensar de otra manera, que era una manera en la cual todo era sencillo, ¿sí? Y no me enredaba con cosas como con pensamientos neuróticos. Y tenía la clara sensación que es que el espacio que nos rodeaba estaba cuidado a nivel, para mí es un nivel energético, aunque sea del corazón, ¿no? Sí, sí, Había sí. un nivel energético que hacía que los problemas que yo traía se me fuesen solucionando, ¿ya? A medida que iba estando allí con ellos, ¿no? Aparte después de hacer pagamento, que es con algún problema, pero por simplemente el hecho de estar ahí, ¿sí? Había una sensación energética de que todo estaba bien con la naturaleza, con lo que nos rodeaba, ¿sí? Que eso, bueno, para mí es que no se paga, ¿ya? El simple hecho de estar ahí, realmente, ¿no?
Eso para mí fue muy importante, realmente. Es como si cuidasen, ¿no?, el ambiente y lo energético para que las personas y sus lugares estuviesen, como, dicho de alguna manera, como limpios, ¿no? Y eso, súper, súper. Quería contar una anécdota. Bueno, primero decir que yo llegué a ellos, la primera persona que me habló de ellos fue Jorge Vilallonga. Ok, Y llegué a ellos a través de Luis Carlos, que él fue el que me llevó, para decir. Pero una cosa que para mí es súper importante es un ejemplo que Luis Carlos me contó, que le había pasado, eso que tú decías, cuando el Mamo fue a Bogotá, y Luis Carlos cuenta que lo llevó a Monserrate, ¿sí? Y le enseñó la ciudad, ¿sí? Y entonces Luis Carlos dijo, mira, esto es Bogotá, ¿no? Como diciendo, mira, qué ciudad, ¿no? Y el Mamo le dijo, al cabo de un rato de mirar, ¡wow! Han tapado la tierra. ¿Ya? ¿Sí? Este es un sí. aprendizaje tremendo, ¿no? Yo alguna vez también había pensado, yo creo que por eso hay una conexión, tengo una conexión con ellos, ¿no? ¿Qué hay debajo de mi ciudad? Y pensé, tierra, claro. Y cuando Luis Carlos me contó esto, pensé, es que es claro, ¿no? Nosotros hemos tapado la tierra. Así es, Ah, así sí, es. En eso mira lo interesante, la mamá en algún momento que la llevé a pasear también a Barranquilla en ese primer viaje que vino y la llevo a unos edificios como de 40 pisos altos y ajá, yo muy orgullosa mostrándole estos lindos edificios y ella los mira y pregunta, ¿y por qué viven en el aire si no son pájaros y no vuelan? yeah, Y en ese momento se te cae todo esto, ¿no? O sea, que uno pisas la tierra, vas sí, queriendo estar en lo que no es lo natural. eso, Yo realmente oírles estas expresiones me llevan a decir, Dios de mi vida, qué alejados estamos de lo que es natural. Cuánto hemos ido dejando la naturaleza a un lado y cuánto hoy necesitamos recuperarlo y nos tienen precisamente por esto, permitiendo que los ecosistemas se vuelvan a regular. Por eso nos eso, han guardado, porque nosotros los hemos invadido demasiado. eso, eso, Otra de las cosas que me llamó la atención alguna otra vez fue en el mar, eh, el tema de que no solamente construimos al lado del mar, sino que muchas veces se crean, se conquista el mar y se rellena y se construye sobre el mar. Y resulta que me explicaban ellos que el mar hay que dejarle cierto espacio, no estoy segura si son 30 metros del espacio que hay entre el primer tramo de color, sabes que tiene varios colores, hay sí, una primera franja de color, que eso debe estar, entiendo que es a 30 veces esa proporción de distancia para que el mar respire. Y miren que lo que me decían era, es que lo hemos ahogado. ujú, Y yeah, yo ahora pensaba en el tema de la respiración con lo que se está viviendo, que ujú, todo es a través de la respiración. Es que ujú, nosotros también hemos ahogado la naturaleza, ¿no? ujú, Entonces, nos lo vienen diciendo, ellos han estado hablando de esto, han tratado de sensibilizar, han salido. Caso me dice aquí que son 115 pueblos indígenas en Colombia que hablan 67 lenguas y que tienen alrededor de 2 millones ujú, de, de, de pobladores, ¿verdad? Y fíjate que esto es toda una comunidad para sostenernos a los otros, que sí, estamos haciendo lo contrario a lo eso, natural. eso, Entonces, sí, lo que tú decías, ellos nos mantienen ese espacio puro porque son los guardianes. La Sierra Nevada, la tarea que tienen es ser guardianes de la tierra y eso, cuidar la energía de la tierra, mantener los vórtices de energía de los distintos puntos sagrados de la tierra en acción. eso es, sí, sí. Y otra de las cosas que a mí también me fascinó cuando me contaban, cuando no los conocía y me contaban de ellos, ¿no? Era que me contaban que les habían dado dinero para sanidad y educación, ¿vale? Y que ellos, yo estoy hablando de los aruacos, en concreto, que ellos lo Sí, habían usado para comprar la tierra, ¿no? Porque si no algún día igual lo sacaban, ¿no?
Y a mí me vino que alguien que era capaz de hacer eso era muy inteligente y que sabía muchísimo. Y desde ahí me vino la cosa de decir, yo quiero conocer a esas personas que son capaces de hacer eso, ¿no? Realmente, que saben lo que es importante, ¿no? Y no solo eso, sino que cuando compraban una tierra, dejaban que la tierra, ¿no?, se reprodujese por sí misma, ¿no? El cultivo está integrado totalmente en la tierra, ¿no? Eso también me parece, dejar que la tierra, ¿no?, se cultive por sí misma, me parece de una sabiduría muy grande, ¿no? ¿Sí? Eso también fue una de las cosas por las cuales yo quise conocerlos, ¿no? ¿Sí? Sí. Alguien, sí, Sí. sí, sí, Y el trabajo en comunidad, ¿no? sí, La eso. tierra y es de todos, porque Mm, ellos lo trabajan todo y lo llevan todos al plano de la comunidad. Son eso es. personas que realmente el nosotros Ujú, es desde donde se colocan, no desde el yo y el tú. Son totalmente sistémicos, son eso es. fenomenológicos Eso, y exactamente a mí me conectan profundamente con todo el trabajo que venimos haciendo desde constelaciones familiares, claro. porque finalmente ellos manejan el orden, la pertenencia, mantienen el equilibrio. Su Eso tarea es sostener el equilibrio de la tierra y es. nunca toman más de lo que necesitan y Eso, están siempre dispuestos a dar todo lo que tienen. eso. De alguna manera son personas que están desde los órdenes perfectamente regulados y a la vez en un trabajo donde se miran todos y se reconocen y Ujú, donde el salud y la gratitud, ¿no? Lo que llamaría Bert Hellinger los metasentimientos. Todo ujú, el tiempo agradecen. Para mí era maravilloso cada mañana levantarnos e ir a hacer pagamento a la montaña y era ujú, lo que Casu nos explicaba en ese momento era la montaña como el gran banco, ¿no? Al que llegan todos los recursos. Entonces vamos a decirle gracias por el agua, gracias por el aire, gracias por reconocer todo lo que nos está dando la tierra como la gran madre. Y ujú, esto era también honrar a la madre. claro. Entonces, todo el tiempo están en la honra, en el reconocimiento, en la gratitud. Y esto realmente cuando yo miro lo que hemos ido viviendo en constelaciones familiares y los miro a ellos, digo, por Dios, pero sí que se las sabían todas, Sí, ¿sabes? sí. Ellos ya estaban ahí viviéndolo. Claro, claro. Eso es lo que yo trataba de decir antes también, ¿no? Es como eso de nosotros creer que somos una civilización más avanzada de las que hay, ¿no? Que seguramente ellos han creado una civilización más avanzada que la nuestra en otros aspectos, segurísimo, ¿no? Y en una parte que nosotros no tenemos y somos analfabetos, ¿no? Yo creo que por eso nos llaman hermanos menores, ¿no? Porque realmente ahí Sí, no hemos desarrollado nada en esas áreas, ¿no? Con esto que tú hablabas respecto al tema comunitario, ¿no? Cuando se encuentran, ¿no?, dos hombres, ¿no?, se dan hojas, uno recibe y se las intercambian, ¿no? Como una forma, ¿no?, de mantener el vínculo, ¿no? Esas hojas que ellos mascan, ¿no? Como una sí, forma de mantener el vínculo comunitario, ¿no? O sea, sí. también hay como rituales, ¿no? De mantener que nosotros también los hemos perdido, esos vínculos, ¿no? Hemos perdido Sí. esos rituales también, ¿no? No los tenemos, ¿no? Sí, Entonces, hemos perdido muchos. Mira, las mujeres, por ejemplo, me encanta todo el trabajo que hacen con la cosmovisión de lo femenino es hermosísima. La forma como lo llevan, es que es mucho más que una filosofía. Ellos viven la experiencia en la práctica, ellos no teorizan, ellos lo están experimentando. Y mira las mujeres, por ejemplo, esto de cómo empiezan a tejer pensamientos cuando hacen las mochilas y están tejiendo pensamientos, lo que están es silenciándose, manteniendo la quietud interna, manteniéndose conectados en el ahora. Y todas ellas se cuidan y todas comparten. ¿Y qué pasa con la que necesita el reposo? Yo miraba, por ejemplo, todo este tema que hemos trabajado en la mujer lunar, en las fases de la mujer y todos los temas que ahora nosotros estamos empezando a volver a mirar sobre los aspectos femeninos, cómo ellos los llevan de una manera increíble. Las mujeres que están en parto, recién paridas, o las que están con la menstruación, cómo se recogen, cómo se reposan, cómo se cuidan unas a otras. Esto todo lo tienen puesto. Y cuando yo escuchaba a Miranda Gray, por ejemplo, hablar en Moon Mother, y oía las 4 fases de la luna como ella las maneja, yo decía, sí, ya yo esto se lo escuché a las mamás.
Es lo que hacen ellos en su cultura. Luego, estamos volviendo en Occidente, o los hermanos menores, a creer que estamos descubriendo las informaciones que cuando los miramos a ellos como ancestros y con su sabiduría, reconocemos que ya la tienen y la viven, que solamente la han guardado para volvernoslas a entregar cuando quisiéramos recordar. Me siento como el hijo pródigo volviendo a casa. Sí, ¿Sabes? sí, Como volviendo a lo que es. sí, sí. Y seguramente más, ¿no? En estos momentos, con todo lo que está pasando, esto todavía tiene más sentido, ¿no? Ya, seguramente. Porque seguramente hacia donde vamos en estos momentos es más, a una vida más sencilla seguramente, ¿no? Que vendrá ya a conectar más con la tierra, ¿no? A que todo esto que hemos creado es una sobrecreación que igual no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo Sí, creo que ahora ellos en estos momentos, ¿no? Y que seguramente con lo que está por venir, tienen, ¿no? Conectar con ellos han guardado, como tú dices, ¿no? Una parte de sabiduría que vamos a necesitar seguro. ¿Ya? sí. Sí, fíjate que el tema de estar ahora tan expuestos a estar dándole nombre al virus, ellos dicen, esto seguimos creándolo más con la palabra. Sí, ¿Por qué no sí, miramos, por qué no miramos el mensaje, no miramos el mensajero? No sí. vemos que nosotros mismos estamos creando todo esto porque de alguna forma al violar la ley de la naturaleza, al no estar en conexión con lo que es real, nosotros mismos hemos venido a incitarnos al desorden y al caos que nos necesita ahora recoger, ¿no? Para que la naturaleza siga. Entonces, la tierra nos da todo, pero nosotros no sabemos valorar lo que nos dan. Y el que no valora lo que tiene está en camino de perder lo que necesita, ¿no? Sí. Así que el poder volver a mirar cómo ellos dicen, por ejemplo, solo oriéntense hacia la paz. El que tiene que dejar este plano lo va a dejar, el que tiene que seguir adelante va a seguir, pero centrémonos en hacer lo mejor que podemos desde lo que somos, de corazón, los unos con los otros. Entonces, fíjate que sí, ante esta crisis nos están dando cuál es el paso. Y el paso es, no sigan dándole tanta vuelta a las noticias, a todo este ruido, a la pandemia psicológica que creamos, Sí. sino vamos a mirar para qué nos está haciendo esto útil, qué estamos aprendiendo de esta experiencia y Sí. volvamos a mirar la naturaleza. Sí. Sí, sí. Una de las cosas que yo aprendí es, yo fui, ¿vale? Y ¿Sí? hice un pagamento y di, bueno, una compensación por el pagamento, ¿no? Y cuando volví, ¿no? Lo que me dijeron es, bueno, sí, está bien, pero no has estado agradeciendo eso que pasó, ¿no? ¿Ya? Porque yo, como mentalidad europea, ¿no? Ya está cerrado, hemos dado el trato, ¿no? Pero es como, a mí se me había olvidado el agradecimiento, de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Y desde entonces yo tengo una actitud mucho más de gratitud hacia la naturaleza, hacia lo que me pasa, hacia... Yo aprendí con ellos eso, ¿no? Sí, ¿No? Lo que hablabas de la gratitud, ¿eh? Yo creo sí, que para mí eso fue una buena lección, ¿no? Aprender a agradecer, ¿no? Realmente. sí. ¿Mm? Es agradecer y honrar, ¿no? Porque Sí, ellos también lo honran todo. eso. Este tema de poder estar en conexión, ¿sabes? Sí, Porque es conectado, conectado con por donde vas caminando, se conectan con la flor, conocen cada planta, el significado de cada piedra que está colocado allí. Todo el escenario tiene sentido, tiene propósito, tiene lenguaje, porque a través de esto ellos están, es un lenguaje permanente de ujú, conocimiento y de conexión de lo natural. Y sí, nosotros realmente estamos totalmente rotos entre la cabeza, el cuerpo y el sentir y el pensar, y en esa disociación continua y en el hacedor que nos hemos puesto, ¿no? sí, Haciendo, nos olvidamos de ser. Ellos mantienen la autenticidad de su ser. De sí, verdad que sí aprende uno a agradecer, a valorar, a mirar lo simple. sí, Son muchísimas las enseñanzas que tienen para darnos. sí, 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 sí. Yo creo que este tema de cómo nos hemos olvidado, ¿no? Nosotros de esa parte, yo creo que también es muy importante, ¿no? Cómo estamos en eso, en el hacer y en el ¿cómo es? Tener éxito, ¿ya?
no fracasar, ¿no? Y además esta cosa tan individual que tenemos nosotros, ¿no? Sí, Sí. que somos totalmente individuales, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Cuando ellos vinieron a Barcelona, ¿sí? A hacer un trabajo, un pagamento, y fuimos a un claro en el bosque, ¿no? Y lo primero que nos hicieron como primer paso fue limpiar el espacio, ¿no? Concentrarse y limpiar el espacio, ¿no? Y bueno, lo primero fue que fue un poco desastre porque no teníamos la energía para hacerlo. Porque no sabíamos, nos tuvieron que decir 3 veces que a ver si le poníamos más empeño porque no estábamos trabajando suficiente. Ya, que seguro que en su comunidad con una vez que se pongan lo hacen, ¿no? Pero nosotros nos tuvieron que decir 3 veces que tuviéramos que poner más empeño, ¿no? Y una de las cosas que dijo, ¿no? El mamo fue, aquí han muerto muchos animales y han muerto muchas personas y hay que hacer mucha limpieza, ¿no? ¿Ya? Y fue para mí sorprendente, ¿no? Porque claro que han muerto muchos animales. En la montaña que hay alrededor de Barcelona no hay casi animales y debía haber muchísimos, ¿no? Y no hace tanto tampoco, ¿no? Y a mí nunca se me había ocurrido, ¿no? Hacer una limpieza o honrar, ¿no? A esos animales o a esas personas que murieron ahí, ¿no? Realmente es como vivimos totalmente, ¿no? Olvidados, nos olvidamos, ¿no? De todo lo que pasó, ¿no? Y para mí fue un gran aprendizaje que dijese, no, no, es que hay que honrarlos a todos ellos, ¿no? Realmente, ¿ya? Fue como, wow, cuántas cosas de lo natural hemos perdido y ni nos hemos dado cuenta, ¿no? Aquí en Europa, ¿ya? Vivimos tan inmersos, ¿no? En el asfalto y en el... eso, que es que ni lo recordamos, ¿no? Realmente, ni lo recordamos. Y creamos ambientes, eso, tensos, de lucha, de conquista, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo natural, ¿no? Y ahí vivimos. Así es. Pero fíjate que cuando ellos hablan de limpieza, yo recuerdo cuando hay que limpiar el pensamiento, por ejemplo. Este tema de limpiar el pensamiento, de la toxicidad en la que vivimos metidos, y nosotros no nos damos cuenta porque se nos vuelve nuestra naturaleza. O sea, Exacto. nosotros creemos que eso es lo natural. El problema es que hemos normatizado o Eso es, normalizado los eso eventos que no son normales ni es. naturales. ¿Vale? Entonces, yo aprendí también con ellos muchísimo este tema de estar no solamente limpiando los pensamientos, sino atrayendo los pensamientos, cambiando la percepción, ¿sabes? Sí, Es un tema que si al final lo miro y lo leo, perfectamente explicaría como un trabajo de perdón, porque sí, sería un trabajo de estar. Cuando veía la palabra perdón, lo que significa etimológicamente, el per quiere decir persistir, mm, viene ya, del per, ¿sabes? Perpetuar, sí, persistir, y el donar de darse. sí. Entonces, fíjate cómo es este tema de estar insistiendo en darnos, en dar la mejor parte de nosotros. Para eso Ujú, tenemos que ir limpiando lo que se va ensuciando en nosotros. Y claro, esto lo hacen a nivel del pensamiento, esto lo hacen a nivel de la emoción, esto lo hacen al nivel de la energía alrededor. Bueno, porque la energía se contamina con el pensamiento. claro. Entonces, y los lugares, y lo que tú dices, mirar lo que fue, los ancestros, las muertes que ocurrieron, lo que tenemos que entregar a la tierra, cómo tenemos que, los conflictos, cómo los vamos pudiendo a través de la palabra, del diálogo, darle un sentido diferente. Y fíjate, Mm, Mireia, que esto también me ayudaba mucho a entender lo que Bert Hellinger decía con los movimientos del espíritu, ajá, a medida en que podía ver yo cómo lo que nosotros hacemos con una constelación es darle un resignificado, es entender de otra manera una experiencia, darle ujú, a una nueva palabra, una nueva forma, una frase que realmente lo acompañe desde un lugar de comprensión y de armonía, en lugar de dejar el conflicto abierto como estamos acostumbrados. Pero esto es ya, lo que los mamos nos enseñan, cómo sí. volvemos a limpiar el pensamiento para corregirlo. Todo el Ujú, tiempo están haciendo un cambio de percepción. Por eso entre ellos no hay conflicto. Por eso, ujú, y cuando existe algún evento, los mayores, que son la jerarquía, mira que en esto lo manejan divinamente, que son los mamos, los que saben llevar la comunidad, de alguna manera se reúnen y lo que ellos con la comunidad hablan, dialogan,
y al final Ujú. toman una decisión y se obedece. Allá hay obediencia, se Ujú. obedece a la tierra. Ya. Mira, era increíble en las noches cuando estaban en la maloca, en conversatorios, por ejemplo, yo honré mucho lo que aprendí con ellos a escuchar, porque mientras el mamo habla o mientras alguien está hablando, los demás escuchan. Nadie interrumpe, nadie sobrepone ¿sabes? El diálogo, esperan y Ujú. esperan unos momentos. Ujú. Se cayó el mamo y todos se quedan en silencio un rato. Y luego, si ya han pasado un espacio en silencio, alguien toma la palabra. Pero ellos esperan a ver si es que el mamo está en una reflexión y va a continuar. Ujú. ¿Sabes? Es increíble la forma como lo llevan en el orden, el respeto, la capacidad de silenciarse. La mente está en otra frecuencia. Y realmente ahí entiendo por qué son tan grandes, ¿vale? Ya. Ahí sí sé, y yo sí me sentí mucho tiempo, bueno, me sentía cuando estoy con, o me he sentido cuando estoy con ellos, pequeña. O sea, Ujú. para mí es claro que sí soy la hermana pequeña, Ujú. Ujú. porque tienen unos hábitos y unas formas de operar la vida que me enseñan con cada momento y cada experiencia aquello que yo como niña me llevaba por delante. Ujú. Sí, sí. Es como, sí, para mí es como que realmente estamos tan, 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 tan alejados que no podemos ver, ¿no? Lo que, esa sabiduría que hay ahí y de alguna manera también la despreciamos, ¿no? Cuando yo estaba en la sierra como viviendo con ellos, ¿no? Nos acompañaron después otra vez al pueblo, ¿no? Y dentro del pueblo ellos quedaban como si fuesen, no mendigos, pero ciudadanos de baja categoría, ¿no? Y yo pensaba, wow, ¿no? ¿Qué hemos construido que hace que este saber que ellos tienen y eso no se pueda ni ver en nuestra cultura, ¿no? Que cuando llegamos a la civilización eso ni se ve realmente, ¿no? Está totalmente oculto y olvidado, ¿no? Y además lo despreciamos, ¿no? Así Eso es que es. me pareció como terrible al cambiar, ¿no? De su lugar al lugar de civilización, ¿no? Es como, Sí. wow, ¿no? ¿Qué mundo hemos construido que eso no se puede ni ver y además se ve como si fuese algo de bajo, ¿no? ¿Sí? Como si nosotros estuviésemos más elevados, ¿no? ¿Ya? Sí, 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 ¿Vosotros realmente qué te pareció eso? es parte de nuestra arrogancia, ¿no? Eso Es es. parte de nuestra arrogancia. Y la arrogancia es esto, es la creencia, o sea, el imponer nuestra ignorancia. Sí, Nos eso. imponemos nuestra ignorancia y eso nos hace creer que somos los grandes. Y Sí. realmente no. En su sencillez, en su simpleza y en su conexión con la tierra. O sea, si tienen los pies con tierra es maravilloso. Mm. ¿Sabes? Es porque están en conexión con esa energía que nosotros estamos tras tacones y plásticos y una cantidad de objetos interponiendo la conexión, ¿no? Interfiriendo con la conexión. Aquí pregunta Lina que si podíamos compartir cuáles son los rituales para limpiar pensamientos y emociones. Realmente es muy simple, ¿no? Ellos toman un algodón, claro que lo tienen virgen, y toman un algodoncito y empiezan a pensar y a ver todos los pensamientos que aparecen, respirando, los van sacando. Hacen un movimiento de sacar, ¿no? De sentarse a sacar, para hacia afuera, hacia afuera. Y luego atraer, atraer, atraer las bendiciones, la abundancia. O sea, ellos hacen ese intercambio con estos movimientos. Es muy simple. Bueno, eso es lo que yo he aprendido y lo que puedo compartir de lo que ellos nos entregaban. Yo sé que tienen otras formas y hacen limpiezas de muchas maneras, pero hay cosas muy sencillitas y no sé caso que está aquí, Luis Carlos también lo estoy viendo, si nos quieren compartir ellos de su sabiduría directa, si a estas personas que preguntan cómo lo pueden hacer. De distintas culturas también lo manejan de diferentes maneras las diferentes etnias. Yo la que más conozco es la Aruaca, que es donde he estado con mucha cercanía, ¿no? Pero ha sido así de simple. También se hacen rituales
con baños. Por ejemplo, íbamos al río y en el río dejábamos todo lo que llevábamos. Son muy sencillos. De verdad que es mucho más poner frente a una piedra lo que vamos entregando, lo que vamos dejando de cara al amanecer, por ejemplo, de cara al sol, entregar hacia la montaña. Es lo que tengo, como lo que para mí quedó, pero no sé si de pronto ellos pudieran decirnos algo. Hay muchas formas, pero cada etnia a la larga tiene sus propias maneras. Luis Carlos, sí, sigue. Buen día. ¿Cómo estás? Qué gusto Buen tenerte día, acá. Tere. Mireia, mucho gusto en verte. Igualmente, mucho gusto verte. Yo también a Juan Camilo, muy buen día. Luis Carlos, ¿qué más? Qué rico verte. Un fuerte abrazo, hombre. Lo primero que decir, Tere, es que yo no soy miembro de la comunidad Ay, Arhuaca. ok, yo creía. No, señora. Por accidente de la vida he venido teniendo una relación cercana con la comunidad por años. Y pues lo primero que te puedo decir es que la relación, aunque entrañable, y estoy familiarizado con la familia de ellos, y me consideran miembro de su familia, lo que voy conociendo es muy poco respecto de respecto de la profundidad de su sabiduría. Así es. Y de entrada, un poco me gustaría más respecto de la limpieza, me gustaría compartir la diferencia de la forma como vivimos nosotros, la diferencia sustancial. Y es que ellos, como nosotros, nacemos limpios y ellos se mantienen así. Ellos se mantienen de esta forma por la forma como está organizada la comunidad, la vivencia, cómo crecen los niños, cómo se van apropiando poco a poco de lo que pueden apropiarse en el mundo a medida que van caminando, que van haciendo sus actividades sociales. Y la función del mamo es ayudar a restablecer el equilibrio cuando se ha perdido. Y las personas entonces, a través de toda su práctica del pagamento fundamentalmente, están haciendo su trabajo de limpieza cada día y en cada momento. Mientras que nosotros estamos ya, los adultos, buscando la tranquilidad, ellos la tienen. Eso es una aproximación al mundo completamente diferente. Sí, total. Completamente Totalmente. diferente. Sí, Nosotros total. estamos buscando la tranquilidad y para eso acudimos a las filosofías, a las religiones, a los terapeutas, y ellos están en ella. Y es cuando por alguna circunstancia faltan a la ley de origen, de alguna manera, que entra el mamo a trabajar, a hacer el trabajo con ellos o con la comunidad para restablecer el equilibrio que se ha roto. Así es. Y entonces partiendo de eso, la respuesta a cuál es el ritual de limpieza, pues, a mí me parece que no es tan simple la respuesta. Un poquito, los algodones y esto no son simples materiales. No son simples, o sea, no es un ritual, es una práctica espiritual. Es una práctica continua. Es una práctica. Y he de decir un poco para quienes estén tentados a partir
de la explicación de que es muy simple, de que pongo un algodoncito y en el algodoncito pongo todo lo que es malo y quedo limpio, que hay algo que solamente puede hacer el mamo. Y que solamente puede hacer el mamo porque está autorizado por la sierra y por la madre tierra para hacer eso y que no lo podemos hacer cualquier persona. Y es que en cualquiera de estos trabajos, cuando yo hago mi trabajo realmente de limpiar, bien sea las nubes, bien sea el aire, bien sea el área como pasó en Barcelona, Mireia, que fue impresionante cómo el trabajo colectivo limpiaba participaba en la limpieza de toda esta barbarie, de toda esta sangre, de todo este miedo, de todo este horror que había. Lo que yo haga llega a estos materiales que son seleccionados por el mamo según la ocasión. Y, ojo, si yo no hago algo con esa energía que queda en estos materiales, lo único que estoy haciendo para que deje de hacer daño, y si he tenido éxito en recogerla aquí, lo único que he hecho es sacarla de allá y ponerla acá y dejarla en este lugar. Bueno, pero ahí hay un tema importante y es que me decía, lo que ellos nos enseñaron aquí y nos los enseñaron a todos. Incluso nos dijeron que nos autorizaban a usar algodoncitos naturales de los de aquí, lo quemábamos al final. Quemábamos lo que íbamos soltando. Y esto era como tener una bitácora, lo mismo que se hace cuando tú escribes y sacas todo lo que vas teniendo y al final te deshaces de eso, lo quemas, lo transmutas. Porque de alguna manera sí están entregando en este momento estos ejercicios sencillos. Obviamente no son cosas trascendentes, las limpiezas reales las hacen los mamos, pero sí nos entregan las pauticas de ir empezando a hacernos conscientes de los pensamientos que tuvimos en el día para irlos entregando, para precisamente hacer ese proceso de mantener más limpia la mente de lo que usualmente hacemos y acumulamos en el inconsciente cuando no estamos teniendo la claridad de qué está pasando a través de nuestra mente. Es un tema como de ir a la conciencia alerta, como de ir despertándola. Y lo mismo hacer con los espacios que vivimos, ¿no? Aquí está Caso, a mí me gustaría que él nos hablara porque él es mamo. Y sería interesante que él nos compartiera, porque esto, aquí en grupos, cuando él ha venido, hace grupos grandes, en lo que enseña esto como una práctica que podemos llevar, y nos las ha dicho, incluso que lo podíamos enseñar a otros, el hecho de estar sacando pensamientos tóxicos e irlos transformando, e irlos quemando, irlos entregando, irlos enterrando también, entregándoselos a la tierra, como una forma de ir limpiando, pero es para ir creando el hábito de la limpieza mental. ¿Vale? No es el hecho de que nosotros vayamos a hacer rituales sanadores a nadie, es propio. Y es como ir limpiando. No sé si ahora soy más clara con eso, ¿no? Claro, y la benevolencia siempre limpia. Así es. Absolutamente. Así es. Gracias, gracias, Démosle Luis la palabra Carlos. al mamo, que él es el que Casu, sí sí, sabe. Casu, sería buenísimo que nos compartieras. Aquí estás. A ver, te caso, aquí te vi. Casu Caco. Sinamo Dusan Mazimizari. Hola, Casu, no te veo. Bien. A Buenas ver, saludar a todos, todas. Estoy escuchando, ¿no? Escuchando, me parece muy bien todo lo que dicen. Yo creo que es bueno también dejar que nuestros hermanos asimilen lo que han aprendido. A mí nunca me ha disgustado eso, sino por el contrario. Por eso me gusta escuchar las experiencias que cada uno puede tener. Obviamente, como dijo Luis Carlos, sí es más profundo todo lo que los mamos de alguna manera nos han transmitido. Pero como se trata de compartir,
yo estoy muy en la línea de que hay que enseñar algo, para que, así decía mi abuelo, que ya se fue para el universo. Es bueno que las cosas sean en la práctica, ¿no? No solo como una teoría, porque lo de los pueblos indígenas son ejercicios de diario vivir. A veces me parece que ustedes son muy dados como niños a pensar como muy mecánicamente. Aquí lo importante es que ustedes lo que hagan, y es la filosofía de mi abuelo, de mis mayores, es que lo hagan desde el pensamiento en conciencia con el corazón. Si usted se considera ir al río y cierra los ojos y ahí deja todo ese pensamiento que se lo lleve el río. Nosotros, la cultura arhuaca, no somos de fórmulas ni de ejercicios como lo enseña la sociedad occidental, que es muy metódico, sino nosotros es desde la conexión con todo lo que existe. Por eso es un pensamiento universal, un pensamiento que cualquiera puede practicar, porque la tierra está en todas partes, el agua, las montañas. Entonces, una de las formas, sí, trabajamos mucho con el algodón, pero a veces se trabaja sin nada, solo pensamiento. En principio, así dicen los mamos, todo era pensamiento. No había sol, no había nada, todo era pensamiento. Entonces, es difícil a veces para la sociedad entender pensamiento. Entonces, siempre buscamos como fórmulas, ¿no? Cosas, pero en realidad es eso. Mi abuelo siempre me decía, meditar no es solo cerrar los ojos, sino también abrirlos para mirar qué hay a nuestro alrededor y qué hay que tener para que todo funcione. Cómo cada vez que amanece damos gracias al sol por permitirnos seguir viviendo. El aire que respiramos. Entonces, el pagamento no es solamente hacer una ceremonia. Obviamente hay ceremonias que se hacen por ciclos, cuando vamos a hacer una actividad de por lo menos utilizar madera, piedra, se le retribuye a los padres y madres espirituales. Pero en general todo el tiempo estamos haciendo ese pagamento espiritual. Entonces, la primera noción que tenemos de hacer pagamento no es reunirnos solamente, sino cómo nos estamos comportando nosotros en los lugares, cómo estamos haciendo para vivir. Entonces, ese sería mi mensaje. Todo está muy bien, pero hay que pensar yo cómo me comporto con todo lo que existe. Bueno, ese es un pequeño saludo no voy a tomar la palabra, ya que ustedes son las protagonistas. Entonces, No. Ustedes son a quienes honramos. Gracias, Casu, por estar aquí. De verdad que siempre en mi corazón la gratitud es inmensa y todo lo aprendido con ustedes y lo vivido, lo honro mucho. Gracias de verdad por tu compartir. No sé si hay alguna pregunta, Casu, si alguien quiere, Mireya, si quieres, tienes algo que quieras compartirle. Lo que quería decir es que muchas gracias por lo que has hablado, ¿no? Porque a mí como mínimo ya me ha colocado en otro lugar totalmente diferente Sí. del que estábamos, ¿no? Nosotros estábamos aquí hablando desde la cabeza y de repente, ¿no? El compartir con todo y es la naturaleza, ¡borom! Yo ya me fui a otro lugar. Sí, total. Muy agradecida. Eso es lo que pasa, ¿no? De repente es como si ya pensase de otra manera, como si estuviese en contacto de otra manera. Es como, bueno, para mí eso es un ejemplo de lo que me pasa allí y por eso voy a verlos. Y por eso estoy en contacto. ¿Ya? Qué lindo, sí. Sí, definitivamente nos nutre mucho el alma y esto, lo preciso, ¿no? Lo que es. Nosotros damos mucha vuelta en la cabeza. Ellos van a lo que es. Nos dicen, así, esto es. No le den más vueltas al asunto. El río es río, el agua es agua, tómalo, agradécelo y cuídalo. Ya. Esto es pensar. Qué lindo. Gracias, Casu. De verdad que siempre es un gusto escucharte y compartir. Y no sé si haya preguntas y me encantaría, Casu, si nos acompañas con las preguntas. Bueno, quien tenga algo por... a ver... no sé si haya algo aquí. Hay muchos agradecimientos.
Bueno, y esto de, aquí mira lo que dice Isabela Oliveira, qué bueno que estés aquí, Isabela. Dice que reconecta un poco más con los ancestros. Estos ancestros, ¿no? Cuando los ancestros los hemos llevado, también nuestros propios ancestros olvidados. ¿Cómo vamos a mirar a los ancestros que están alrededor nuestro, si los que vienen en nuestro corazón, nuestros abuelos? Muchas veces ni los miramos, nuestra cultura se ha ido separando y alejando de todos los que estuvieron antes, ¿no? Entonces sería interesante también que miráramos hacia los que tenemos también que agradecer y honrar. Nuestros padres, nuestros abuelos. Yo admiro mucho de la comunidad Aruaca esto, como a los abuelos, por ejemplo, cuando Casu me habla de su abuelo y me habla de su mamá, y bueno, y cuando los he visto juntos, los sistemas familiares tienen una estructura de honra y de gratitud y de respeto infinita. ¿Cómo se honran a los mayores? Lo que decía el abuelo queda como un mensaje importante. Nuestra cultura eso lo ha perdido. Los jóvenes creen que saben más que los abuelos hoy día, porque les hemos dado un poder y hemos desestructurado totalmente las comunidades desde ese lugar. No sé, Mireia, ¿cómo lo ves tú, no? Sí, es verdad que ellos están allí, pero nosotros también tenemos ancestros y también es verdad que no los miramos. Eso es así, totalmente, ¿ya? Que no estamos ni honrándolos, ni viéndolos, ni de alguna manera, casi tampoco ni admitimos que ellos nos han influenciado o que somos parte de ellos, ¿no? ¿Ya? Ni que venimos de ahí, ¿no? Somos tan individualistas y egocéntricos, ¿no? De alguna manera que no tenemos en cuenta esto, ¿no? Vivimos en una sociedad eso, casi uno solo y aislado y sin en contacto con el todo y ni en contacto con los anteriores también, ¿no? Yo creo que eso también es real, es así. Sí. Aquí pregunta Lina, Mireia, tú que trabajas sobre el cuerpo, ¿qué encontraste de nuevo en esa experiencia con el trabajo del cuerpo, del placer? El trabajo del cuerpo, no sé, a mí me venía, a ver, si dentro de mi estructura, mi estructura de cómo somos como personas, además de un cuerpo físico tenemos un cuerpo energético y además tenemos un cuerpo emocional, ¿vale? Y estar ahí era como si ese cuerpo energético estuviese limpio todo el tiempo, ¿ya? Como decía Luis Carlos, ¿no? Si venimos de forma natural al mundo, es como si ellos no lo hubiesen perdido y en el cuerpo energético todo fluía, ¿sí? Entonces, bueno, aparte de que estaban las condiciones en las que vivían los arhuacos con los que yo estaba, sin agua, sin luz. Entonces, ahí había una cosa también de estar en contacto directo con lo corporal de otra manera. ¿Sí? Entonces, sí. Bueno, a mí me parecía que ese cuerpo energético, incluso emocional, era lo que manejaban. Ellos hablan a través del corazón, pero era lo que manejaban muy bien, vaya. Y eso era algo que a mí me interesaba, vaya. Desde ahí, desde ese cuerpo más como energético. Y esa forma de pensamiento también que no es enredada, que nosotros nos enredamos muchísimo. Y ese es otro cuerpo, el cuerpo mental también es otro cuerpo y ahí eso no estaba nada enredado, era súper fácil pensar. ¿Sí? Y otra cosa que me pasaba ahí era como que lo que estaba necesitando en ese momento de forma de pensar que me sacaba de mi embrollo mental, se daba. Ahí, en ese momento donde estaba. Y eso era, bueno, alucinante. Yo tengo tendencia a cerrar los pensamientos y un día me encontré pensando, nada se cierra, todo se abre. Y me encontré pensando yo y tenía la sensación de que tenía que ver con el ambiente en el que estaba.
y el nada se cierra y todo se abre, a mí me ha servido, bueno, desde que fui yo a verlos hasta ahora, todo el tiempo. Y salió de allí. ¿Ya? Salió de allí que me vino ese pensamiento que antes seguro que no me hubiese venido, vaya. ¿Sí? Y eso me limpió. ¿No? Fue una experiencia sin que pasase nada, nada más estando tumbada en una hamaca. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Sí, sabes que yo admiro cómo ellos manejan, cuando miraba en la montaña a una mujer joven con su bebé encima, con otro niñito en la mano, subiendo la montaña en esos picos, con esa naturalidad. Yo podía ver cómo el cuerpo físico, cuando el cuerpo energético está puro, responde perfectamente a cualquier tipo de necesidad. Y a lo que nosotros llamamos mucho esfuerzo, ahí fluye simple, ¿sabes? Se da de manera natural. Sí, es esto, no hay ningún bloqueo, no hay nada limitante. El cuerpo simplemente está integrado a la naturaleza como un todo. Pero porque la energía es pura, ¿no? Es este tema de la pureza energética que mantiene todo fluyendo. Sí, está sin sonido, Mireia. No, que sí, que eso es, exactamente eso es. ¿Qué quería decir? Sí. Sí. Yo lo que quería añadir, ¿no? Porque como se acerca al final, y yo quería añadirlo, ¿vale? Para, no sé si para terminar, pero como un elemento importante, es realmente ellos han conservado esto porque se han permanecido de alguna manera aislados de nosotros. ¿Sí? Y a mí me viene que ahora eso no va a ser tan fácil. ¿Sí? El continuar aislados, que los medios a través de los cuales nosotros llegamos a todos los lugares va a hacer que lo tengan también, yo creo, más difícil el conservar esta sabiduría, esta manera, ¿no? En el pueblo en el que yo estaba, los niños iban a la escuela en Aruaco, ¿no? Pero eso va a introducir un cambio. Ya no van a aprender igual de sus mayores, sino que van a aprender también de la escuela. Se había dado algún caso de algún hijo que había preferido irse fuera y entonces ya no volver. Yo creo que ahí ahora ellos, es una percepción, me puedo equivocar muchísimo, tienen también un reto en eso, ¿no? En cómo continuar conservando con la capacidad que nosotros tenemos de infiltrarnos y de llegar a ellos, que antes no era tan grande, ¿no? Yo creo que ellos también, de alguna manera, van a ser víctimas de la globalización. ¿Sí? Eso me Bueno, parece a mí. yo veo, por ejemplo, hay líderes cuidando de esto, ¿no? Casu, ¿cómo ves esto que Mireia nos dice? ¿Por qué no nos compartes un poquito, tú que estás tan cerca de la ONU y de todo esto, cuidando la etnia? ¿Por qué no nos compartes un poco? Bueno, muchas gracias, Tere, muchas gracias por todo esto, experiencia, estos trueques de saber. Bueno, yo he aprendido a escuchar de mi abuelo, de mi abuela, de los mayores, de todo el mundo. Actualmente trabajo para 40 pueblos indígenas. Creo que están errados ustedes en muchos temas. Uno no puede suponer. Por ejemplo, quien les habla, pues yo soy arhuaco, me crié con mi familia y soy abogado. Eso no significa que porque yo conozca otras cosas, disto mucho de lo que dice nuestra hermana, quien aprecio mucho. Eso no es cierto. Ustedes, por el contrario, yo invito, miren que yo que soy arhuaco me he acercado a 40 pueblos indígenas para conocer sus sistemas de gobierno, sus sistemas medicinales. Y uno queda extasiado, y eso que yo soy arhuaco, sorprendido de la riqueza cultural que hay. Obviamente, ya no somos los mismos indígenas de hace 1000 años, 2000 años, porque hay cosas que se han venido manejando distinto, pero como dice mi mamá, los pájaros cambian de pluma, no su canto. Los indígenas son los indígenas. Déjense de pensar que porque yo tengo un computador, yo uso de todo, lo que ustedes quieran, pero mi esencia, cuando me toca sentarme en la maloca, en la cancurua, hablar el idioma, lo hablo. Yo creo que nosotros los indígenas hoy en día estamos desarrollando acciones para que el mundo conozca lo que realmente somos. Por lo menos ustedes que se han acercado tienen una idea ya mucho más acorde de lo que los pueblos son.
Los indígenas no somos unas muestras de museo o algo folclórico, sino que somos unos seres normales igual a todos los hermanos de la tierra. Nosotros practicamos una sabiduría universal, una sabiduría con la naturaleza, unas formas de vida, unos pilares, unos principios rectores que no tienen nada que ver con religiosidad, sino con el bienestar general de todos. Sí hay amenazas, las amenazas para los pueblos indígenas no son que ustedes lleguen a los territorios. Ustedes, por ejemplo, que son personas conectadas, pueden siempre llegar. Nosotros, nuestras amenazas son las multinacionales, las minerías, las amenazas ambientales que van a dañar el territorio, y el territorio es parte, no solo físico, sino espiritual. Pero que los indígenas estudien, eso no es cierto. Yo por lo menos quiero aprender a hablar francés, inglés, para poder decirle al mundo lo que piensan los mamos, no por medio de traductores. Y en eso me estoy preparando. Entonces yo creo que hay que acercarse más a los pueblos indígenas y no solo desde el ámbito espiritual. Los indígenas somos holísticos. Por lo menos, ¿qué tanto conocen de la arquitectura de los pueblos, de la arquitectura sagrada? ¿Qué tanto se conoce de nuestras medicinas propias, de nuestras formas de resolver nuestros propios desarmonías? Nosotros desarrollamos muchas cosas y es necesario que personas que estamos en este ejercicio que yo llamo intercultural, yo creo en la interculturalidad. El mundo es globalizado, pero hay que globalizar es el pensamiento. Hay que globalizar lo que nos une. ¿Y qué nos une? La tierra, el aire, las fuerzas. Eso no es negativo, por el contrario, es muy bienvenido para que todos hagamos una gran alianza por la madre tierra, por la protección del planeta, que es el que nos da la vida, la fuente de todo. Entonces, yo creo que los indígenas necesitamos también, en la medida de lo posible, que se nos sea escuchado un sentir colectivo, que se nos sea escuchado porque nosotros consideramos que queremos apoyar acciones grandes. No somos de ningún movimiento, ni político, ni religioso, sino que somos gente que estamos en nuestros territorios cuidando desde allí. Y es necesario hacer acciones hoy afirmativas. Entonces, por eso, sí hay muchos peligros para los pueblos indígenas, pero precisamente no son la interculturalidad, sino son los ejercicios de trueque de saberes. Hay que hacer trueques de saberes. Todos ustedes tienen conocimiento. Mi cultura tampoco es una cultura excluyente, sino incluyente. Todos somos hermanos, todos somos hijos de la tierra, del viento, del sol. Necesitamos hablar del lenguaje natural, no de un lenguaje enredado, sino un lenguaje sencillo, práctico. Hacer esa gran danza, esa danza por la vida. Entonces, eso es nuestro sentir, nuestro clamor, ver a los demás con amor, con el corazón duna o en bienestar. Entonces yo creo que ustedes tienen todo el derecho de estar preocupados, pero yo los invito a que estén ocupados. ¿Ocupados de qué? Ocupados de vivir, de ser tranquilos, sin afanes, de vivir haciendo con conciencia lo que ustedes saben hacer desde su lugar, desde su oficina. Esto tampoco es que me tengan que ir a la selva, no. Todo es parte de la tierra. Lo que dijo nuestra hermana española es cierto. Abajo de la tierra, del cemento, está la tierra, está el agua. Los pájaros no dejan de cantar. Entonces mi llamado es que pensemos en un pensamiento universal y en unidad, en hermandad. Y lo que queramos hacer con los demás siempre sea desde lo que nosotros tenemos que fortalecer al otro. Tenemos que hacer fortalecimiento. Los pueblos podemos fortalecer y de allá para acá también. ¿Cómo se fortalecen los pueblos indígenas? En la medida en que no se les imponga. Pero si los pueblos quieren adquirir otro tipo de conocimiento, no está. También hay que dejar ese sesgo antropológico. Los indígenas es allá y yo soy acá. No, yo soy un ejemplo claro de eso. Más cultural no puedo ser y no tiene nada que ver la educación. Por el contrario, los voy a invitar a algunos foros que nosotros hacemos, sí, donde se conectan 1.000, 2.000 personas para escuchar al indígena sobre medicina, sobre temas de derecho. Y hay muchos, por lo menos hay un indígena que es el único doctor desde la lógica, digamos, que él estudió, es el
Y él tiene una, miren lo interesante, los invito para que lo busquen. Pedagogía de la Madre Tierra. Abadio Green, es un indígena Tule, que son los indígenas que viven cerca de Panamá. Y eso no cambia, o sea, no se hagan ideas de lo que los indígenas desde nuestras autonomías, nosotros sentimos que ustedes son nuestros hermanos y sentimos que tienen una preocupación, pero nosotros no nos vamos a acabar por tener un computador ni nada. Por el contrario, el computador, por cómo les estoy hablando yo, por este computador. Entonces, es necesario que aliemos un sentido común de las cosas. Ese es mi mensaje. Gracias, Casio. Y te voy a decir algo antes que te vayas. Aquí están diciendo que por qué no hacemos algunos conversatorios más, porque quieren aprender de esto y todos queremos. Yo también quiero seguir aprendiendo de la mano de ustedes, Mireya. Yo estoy segura que tú también. Qué rico caso que pudiéramos de verdad pensar en esta opción de poder, nos invitas a los foros y vamos a ir felices, pero también que podamos seguir encontrándonos con estas ventanitas para poder seguir compartiendo un poco, porque sí es muy rico lo que hay por entregar de parte de la sabiduría que ustedes llevan. Tú sabes que siempre la he honrado y agradecido infinitamente. Y Casu, además de abogado, también es sociólogo. Realmente para mí, cuando yo lo conocí, fue un wow, también porque Mireya, como tú, también tenía la idea de que la cultura llegando allá podía interferir, y lo que he podido ver después de esto es que mientras uno tenga el arraigo y la fuerza, mientras uno esté bien colocado como un árbol que tiene las raíces profundas, bien cimentadas, no lo mueve el viento. Entonces se mantienen completamente internamente conectados a lo que viene con su sabiduría sin perderse, no se pierden como nosotros. Esto lo he podido ver. Caso, ¿estarías dispuesto a que volviéramos a tener otros encuentros? Bueno, yo les voy a proponer algo a todos y todas. Dale, desde por lo que favor. yo hago. Una de las cosas que estamos desarrollando es hacer unos conversatorios incluyendo a las mujeres. A veces hay una mala idea, cosa que no es cierta. En los pueblos indígenas, si hay algo, es el respeto a la mujer. Como yo siempre digo, no faltará alguno desprevenido que el tema digamos, de excluir a las mujeres, pero para nosotros las mujeres son muy importantes. Además, en mi trabajo, que trabajo con pueblos indígenas, en el fortalecimiento de sus propias dinámicas, tenemos muchos énfasis. Entonces, un énfasis es trabajar desde la participación de las mujeres. A mí me gustaría mucho que algún día hiciéramos un foro con varios ponentes. Se les da varios minutos cortos, pero que sea diversa. Entonces, podemos tener indígenas de la Amazonía, mujeres de la Amazonía, indígenas guayú, que nos cuenten cómo es su sistema, para que vean la variedad de los pueblos indígenas, la calidad de pensamiento que existe, de tejido de vida, y ustedes puedan conocer colombianos y no colombianas. Realmente yo me orgullezco de mi país, porque es un país por lo menos a veces nosotros nos reunimos y hablamos cada uno en su lengua, y yo le digo a los que no hablan el idioma, alguien una vez decía, pero es que ustedes hablan español. Le dije, tengo que hablarte español, porque si no, ¿cómo me entienden? Hemos hecho traducciones a 60 lenguas y que ustedes no van a entender, pero lo importante no es entender, sino escuchar las lenguas distintas. Eso tiene un sentido espiritual de vida. Entonces, cuando quieran lo organizamos y buscamos unas mujeres, unas expertas temáticas que les cuenten cómo es la mujer en su cotidianidad. También podemos invitar personas que están en el ejercicio indígena, que viven la cultura y que les gustaría mucho que ustedes también escucharan y también ustedes aportaran, porque también esto es de intercambio. Entonces, claro que sí, con mucho gusto, Tere. Ay, gracias, Caso. Mira, es un hecho, esto ya quedó propuesto, Mireya, vamos con esa, ¿cierto? ¿Qué opinas, Mireya? Sí, no, nada bien. No, a mí lo que me gustaría es, si mi manera de ver el futuro está errada, ¿cuál sería la manera en que ven el futuro para ustedes? Bueno, no es un tema personal, aplicando
lo que dice Miguel Ruiz. No, yo siento que sencillamente los pueblos indígenas somos unos pueblos que estamos en pervivencia, con muchas dificultades como todos, con muchas problemáticas, pero téngalo por seguro que existe, por eso le invito. Yo trabajo con 30 pueblos indígenas de cerquita, ¿sí? La cultura está viva. La cultura está muy viva, hay dificultades como todos, pero hay una conciencia colectiva, la memoria de los pueblos indígenas colectiva, que algunos que otros, los jóvenes por lo menos, yo siempre los regaño, que hago aconsejo, que están muy orientados hacia lo de afuera, pero que va, la gente siempre retorna, el eterno retorno. Yo creo que la mirada debe ser holística. Ustedes también tienen que mirar a los indígenas, por ejemplo, en varios esquemas, y podríamos desarrollar diferentes conferencias. No los miren a los indígenas solamente en general como la parte, ustedes a veces se meten como lo espiritual. Para nosotros lo espiritual es todo. Por lo menos, si tú entendieras la economía de los pueblos indígenas, verás que es una economía sostenible, amigable, cultural, el trueque, todas esas cosas. Si tú miras los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, cómo hacemos justicia, no desde la justicia vista desde la luz fuera, sino para nosotros la justicia tiene que ver con cumplir la ley de origen, con cumplirle al río, con cumplirle a las montañas. Entonces, yo los invito a que abran la mente, dimensionen el mundo indígena, dimensionar. Y yo sé, ustedes son muy importantes para la humanidad, para los pueblos indígenas, para sus culturas, para sus pueblos, para sus naciones. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos personas, ser buenas personas, gente con conciencia milenaria, que tenga recuerdos, memoria de más allá. Entonces, más que un error, el error está en que hay una preocupación tal vez porque no se convive de cerca. Entonces yo por lo menos yo no le puedo cuestionar a un pueblo. También los pueblos tienen una cosa que se llama la libre autodeterminación. Entonces yo no estoy de acuerdo que a veces la gente dice cómo debe ser un indígena. No, los indígenas no somos como lo otro quiere que sea. Y nadie, yo no puedo ser feliz haciendo que otros sean felices. Tenemos que ser felices. Estamos en el siglo XXI y pese a ese, los pueblos indígenas todavía mantienen ese acervo cultural, pero han avanzado utilizando bien las herramientas. Por lo menos te puedo contar mucho. Nosotros hemos hecho 48 videos de lo que los indígenas son en sí, contados por ellos, no por el antropólogo, con todo el respeto, sino ellos qué nos quieren contar. Entonces yo soy más de la lógica que ellos nos cuenten, que sean voces de culturas vivas y no yo formateándole diga esto, ponga esto. ¿Qué tal que yo me metiera a una casa de ustedes y les preguntara por qué tienen esta estufa? ¿Por qué hacen esto? No, los indígenas necesitamos que nos escuchen y que nos veamos entre pares en el mismo nivel. Todos somos iguales y ese es lo que nosotros estamos promoviendo, la igualdad universal, la hermandad universal. Entonces, yo lo que te puedo decir es que me parece importante, todas esas puntadas que ustedes dan pueden hacer que afiancemos más, por lo menos conozcan más el tema de mujeres, cómo se trabaja en el país como Colombia, qué problemas tenemos nosotros para difundir algún pensamiento y ustedes pueden ser canales para eso. Nosotros estamos en la dimensión de hablarle hasta todos los niveles, desde los gobiernos, lo espiritual, lo cultural, de muchas esferas, porque eso es el mundo indígena. El mundo indígena no es solamente hablar de ceremonias y chamanismo, ¿no? También podemos dar lineamientos sobre el buen vivir y el vivir bien, sobre las prácticas del vivir bien. ¿Y eso qué significa? Eso está en el diario vivir. Entonces, tenemos que hacer conciencia. La idea es que cada vez fallemos menos. Somos falladores o fallamos por ser humanos. Pero el Mamo siempre dice hay que tratar de fallar menos. Y ese menos es lo que nos va a lograr tener un país, un mundo sostenible, equilibrado. Por ejemplo, les voy a dar este mensaje. De hoy en adelante piensen, ¿yo qué tanto discrimino? Yo veo que hay mucha discriminación, no solo racial y étnica. Nosotros, y ustedes lo decían, la discriminación es solamente cuando yo veo que pienso desde el ego que soy diferente. Hay mucha discriminación social, política, cultural. El ego académico, dejémonos de los egos académicos. A veces nosotros endiosamos
a muchas personas, filósofos que son expertos. Todos somos expertos, todos, en algo. Desde la persona que está sentada tejiendo hasta el que está en un computador. Entonces el pensamiento del Mamo es, todos, independientemente de lo que hagan, académico, cultural, necesitan del agua. Sin agua no hay poesía, sin agua no hay desarrollo, sin agua no hay humanos. Entonces dejémonos de pensar que no la sabemos todas. Somos unos seres en constante aprendizaje. Y eso es lo que los pueblos dicen. Un Mamo me decía, 80 años y todavía sigo aprendiendo, porque todavía me quedan muchas cosas por hacer. Y lo que no aprendo, por lo menos debo intentarlo aprender. Entonces, no hemos dejado de aprender. Ese es mi mensaje. Y por eso te digo que dimensionemos el mundo indígena. Más que un error, es dimensionemos en muchos aspectos. Porque eso es lo que... Y ustedes también tienen que pensar, ustedes también son indígenas, son nativos de la tierra. Es que el tema de ser nativo de la tierra no es solo de los indígenas. De todos los pueblos, religiones, pensamiento, la tierra no tiene nada de eso. La tierra es incluyente. La tierra es la madre, es la matriz de todo. Entonces, por eso los invito a que próximo vamos a escuchar a unas mujeres, a unos niños, a unos jóvenes, escuchemos la música indígena, los cantos del origen, para que ustedes, eso es alimento también. Ese sí es mi mensaje y agradecerles por escuchar y desde acá estamos pensando siempre ahí en contacto. Muchas gracias. Gracias, Casu, gracias. Y una pregunta, están preguntando dónde pueden ver los videos que hablabas, los videos que dijiste de los pueblos indígenas? Si Tere, tú quieres que ellos manden uno, porque apenas ¿sabes estamos qué? divulgando. Bueno, entonces... Tú me mandas todos los correos de las que quieran. Exacto. Y yo cuando hagamos los cineforos, yo les... Porque ahorita Perfecto. no lo estamos divulgando, pero una vez se haga la divulgación, se montan en YouTube para que todo el mundo los pueda usar. Hay de muchas culturas, de la sierra, de pueblos del Amazonas. Perfecto, yo te doy todo el listado de contactos para que todos tengan acceso, vale. Bueno, y me parece maravillosa la propuesta de que nos sigamos viendo para poder seguir aprendiendo juntos. Mireya, este tema de las mujeres, que ambas sé que nos apasionan, también me parece que sería maravilloso. Y así seguimos claro, compartiendo en estos espacios. Realmente siento que hay en todos los comentarios, te lo quiero decir antes de cerrar, hay mucha gratitud contigo, con los aportes, con todo lo que hemos... bueno, esto fue un conversatorio con todos los... Mónica tiene la mano levantada. Sí, Mónica. Bueno, de nuevo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, no me quiero ir sin antes primero decir tres cosas. Realmente entré aquí por, nunca había estado en ningún espacio tuyo, Teresa. Entré aquí porque realmente no conozco personalmente a Mireya, pero sí la conozco a través de su trabajo y sus libros. Entonces, primero quiero agradecerte mucho, Teresa, el espacio. Muy nutrido y también agradecerle a Mireya por tomarse el tiempo, también el espacio, estar en diferentes horas y todavía pues compartirnos toda su experiencia. Pero de verdad que para ti te voy a hacer una pregunta abierta que es como una invitación también para un futuro y para que lo pienses. Nacidas para el Placer fue un libro que nos despertó mucho a muchas mujeres y nos logró reconectarnos con nosotras mismas y darnos cuenta que la sexualidad es mucho más. Es mucho más que el coito, es mucho más que todo. Y en tiempos de pandemia, se dice que la sexualidad está en cuarentena. Entonces, realmente la sexualidad no puede estar en cuarentena jamás porque la sexualidad es algo mucho más amplio. Lo que sí quiero dejarte la pregunta y una invitación, me encantaría, algo que me reconectó mucho fue tu libro, El de la Diosa. Ese libro me lo leí varias veces y ese libro me volvió a mí, Mireya. A mí me encantaría que pudiéramos hacer algo con las mujeres. Nosotras somos un grupo de mujeres y realmente pudiéramos conectarnos desde ahí. Te agradezco mucho.
Al hermano, al Mamo Caso, nunca lo había escuchado. Quiero decirle, querido hermano Caso, que lo honro. Usted realmente nos sacó de un lugar y nos dejó en la realidad. Cada palabra suya es medicina. Quiero decirle que me enorgullece mucho que usted, siendo un hombre que representa tanto a la sierra y todo, y cómo se expresa, nos nombre a nosotras las mujeres. Tenga en cuenta que nosotras las mujeres tenemos que reunirnos, que las mujeres de los diferentes grupos originarios ancestrales, para compartir con ellas, eso es muy importante. Quiero decirle que eso no se lo he escuchado a muchos hombres de los pueblos originarios. Y hay mucha sabiduría, no solamente en la parte de las mujeres de nuestras etnias y de nuestra parte cultural aquí en Colombia, sino en otros países, que es tan valiosa. Entonces, yo soy la primera que me apunto. Me encantaría mirar todo este enfoque que se tiene de las mujeres de los pueblos originarios, compartirlo. Entonces, le agradezco mucho su presencia a todos y cada persona. Muchísimas gracias. Y no me quiero extender mucho más. Muchas gracias, Mireya. Mónica, muchas gracias a ti. Mireya, sí. Muchas gracias, sí. Y sí, hacer algo sobre eso, yo encantada cuando sea. Sí, ese es un tema precioso. De verdad que el trabajo con las mujeres ha sido un trabajo maravilloso. Perfecto, Mireya, de verdad, infinita gratitud. Bueno, yo creo que esto a mí me ha dejado, como tú dijiste, pasó otra resonancia este momento, y no quiero sino agradecerte y decirte que por todas las personas que están acá han expresado su gratitud, y bueno, seguiremos en contacto para seguir avanzando con esto. Creo que surge algo bonito que está al servicio y que nos puede ir ampliando a todos, porque quiero cerrar con algo que me llega, y es: estoy muy feliz con ver la unidad, la integración y la verdadera, o sea, hoy en día podemos decir que ya no hay fronteras. Este tema mañana de la independencia verdaderamente es la independencia del alma, la independencia de vernos comunidad a todos ya reconciliados y unidos, ¿no? La independencia que nos da a las mujeres, a la energía creativa, a la sexualidad, a la paz, a la inclusión. Creo que me queda esta sensación de inclusión infinita en el alma y que nos extiende. Casu, ¿tú querías decir algo? Para que no quede ya hablamos, quiero compartirles un ejercicio sencillo. Ok. Entonces, con la mano derecha, no tiene nada que la derecha, porque primero con la derecha vamos a saludar al sur. Nos vamos como, cerramos los ojos como si fuéramos al sur, todo el sur, y damos vuelta 4 veces, el sur. Luego al norte, ¿sí? Con la derecha. Y con la izquierda hacemos al oriente y al occidente y le damos vuelta. Saludamos los 4 puntos cardinales, los 4 elementos, y llevamos la mano acá, el corazón. Llevamos la mano al corazón. Respiramos como si fuera la selva que está respirando fuerte, y esa respiración se la esparcimos a todo el universo, a la gente, a nuestros amigos, nuestros hermanos. Todos somos iguales. Somos una semilla de vida. Bueno, Duni, Casu, Duni, Mireya, Duni a todos. Duni, Casu. Muchas gracias. Bueno, muchas bendiciones. Gracias por estar. Mireya, no sé si quieres decir algo. No, yo encantada, feliz. Feliz. Y que si eso continúa o podemos hacer algo más, yo también. Sí, claro que sí, vamos a hacer. Esto queda en el corazón, y lo que sale del corazón viene bendecido. Así que seguimos.